Filosofía del derecho, la ley y la justicia. Equipo de trabajo: Jamer Andrés Ospina, Andrea Arévalo, Lorena Guzmán, Eileen Anita Altamirano y Valentina Mezquita. Escuela Austriaca de la Economía. La Escuela Austriaca de la Economía es una corriente del pensamiento económico liberal y subjetivista que se opone al intervencionismo estatal y al uso del método empírico en la economía. Está representada por los principios básicos de metodología y aportes claves de varios economistas austriacos representativos, como Karl Menger, que fue el fundador de la escuela, Luigi von Mises, Friedrich Hayek y Murray Rothbard. Esta escuela austriaca de economía propone una alternativa profunda y coherente frente al pensamiento económico dominante. Su enfoque se basa en una defensa firme del individuo, del libre mercado y de la propiedad privada. En lugar de enfocarse en construir modelos para predecir el comportamiento económico, esta escuela sostiene que la economía debe entenderse como el estudio del significado y propósito de las acciones humanas dentro de un orden social que surge de la manera espontánea y no planificada. A la pregunta ¿cuál es la tesis que la Escuela Austriaca de la Economía tiene sobre la democracia? Se puede decir que está enfocada principalmente a analizarla como un medio para proteger y respetar los derechos individuales, legitimándola al cumplir su función de garantizar justicia. Sin embargo, cuando se transforma en una herramienta para imponer decisiones colectivas sobre los individuos de una sociedad, se vuelve peligrosa. Vamos a ver un poco sobre cuál es el pensamiento de cada uno de estos representantes de la escuela y cómo asumen la democracia. Para Mises, la democracia es un mal menor. Defendía la democracia con sustento de que es una herramienta pacífica e importante en la sociedad para el cambio de gobierno y en la elección de nuevos líderes, y es útil para evitar revoluciones violentas. Sin embargo, debe estar limitada institucionalmente. Esto quiere decir que debe respetar la libertad individual y a la propiedad privada, además de que no significa que al tener mayoría pueda hacer todo lo que quiera. Por otra parte, Hayek está de acuerdo con que la democracia debe tener un limitante constitucional por el Estado de Derecho, pues ésta debe respetar las normas superiores que protegen la libertad individual, la propiedad privada y la igualdad ante la ley. Manifiesta que algo sea decidido por mayoría no lo convierte en justo, pues éstas pueden votar leyes que violan la libertad o la propiedad de las minorías. Rothbard, por otra parte, tiene una crítica un poco más radical hacia la democracia, pues la considera una forma de coerción colectiva disfrazada de legitimidad, entendiéndolo como la voluntad de la mayoría impuesta sobre los demás de manera legal, y lo traduce también como una fachada para justificar el poder del Estado. La democracia no es más que una forma más sutil de tiranía, nos dice Rothbard. En resumen, la Escuela Austriaca de la Economía acepta de la democracia si esta es limitada y sobre todo la rechaza si viola los derechos individuales. Si no se cumple con estas condiciones, es un riesgo y se convierte en un instrumento de opresión colectiva. Según la crítica que hace la escuela austríaca a la democracia, se da porque considera que el modelo moderno, democracia ilimitada, según ellos está en riesgo los derechos humanos y la propiedad privada, ya que están siendo sometidos a la voluntad de una mayoría que podrán decidir sobre cualquier aspecto de la vida social, económica, etc. Una de las razones principales es que el sistema electoral incentiva el corto plazo. Así vemos que los políticos para durar o mantenerse en el poder tienden a aprobar medidas populares a favor del pueblo y gastos públicos para ganarse el pueblo. Mejor dicho, sus votos inmediatos
sin importar que más adelante estos generen crisis económicos. Como Mises lo llama, preferencia temporal alta, aplicada a la política. Según Van Mises, el sistema electoral ayuda o más bien incentiva que los gobernantes se concentren en generar medidas de corto plazo. El gobierno democrático es por su propia naturaleza a corto plazo, pues sus líderes son administradores temporales. Lo dijo Mises en el libro La acción humana, en la página 311. Otra cita textual proveniente de Murray Rothbard que va más allá, comparando la democracia como un medio para legitimar violaciones de derechos humanos individuales, dice: en democracia, la mayoría puede legalmente decidir expropiar la propiedad de la minoría. Lo dijo en el libro El dinero, el Estado y el mercantilismo moderno. Según él, las decisiones políticas no siempre son justas, porque no siempre protegen la libertad, donde muchas veces usan el gran número de votos para legitimar impuestos y regulaciones que obligan a la gente. Otro es Frederick Bastiat, nos dice que el dinero peligra en manos del Estado, ya que se percibe como si no tuviera dueño y por ende se malgasta. Una cita textual es: el Estado es esa gran ficción por la cual todos intentan vivir a expensa de todos los demás. Eso está en el libro de la ley. ¿Listo? Refleja esta que los dineros públicos no se cuidan como los privados y esto conlleva a malgastar. Así que según la escuela austriaca, la democracia se puede convertir en una tiranía de la mayoría, llevando al mal uso de los recursos, pérdida de libertades, a no ser que esté limitada al respeto irrestricto a la propiedad privada y a los derechos individuales. ¿Cuál es la tesis que la Escuela Austriaca de Economía tiene sobre la monarquía? La Escuela Austriaca de Economía, especialmente en la visión de Hans Hermann Hoppe, sostiene que la monarquía, aunque no es el sistema ideal, puede ser menos perjudicial que la democracia por el monarca, que tiende a gobernar con una visión de largo plazo al considerar el territorio como una propiedad que desea preservar y transmitir, mientras que en la democracia los gobernantes, al tener mandatos cortos, pueden priorizar beneficios inmediatos a costa del futuro. Cuando se habla de la tesis que esta escuela sostiene sobre la monarquía, debemos aclarar que no se trata de una defensa incondicional de este sistema político, sino de un análisis comparativo frente a la democracia. En particular, Hans Hermann Hoppe, que plantea que una monarquía puede ser en ciertos aspectos menos perjudicial para la economía y las libertades que una democracia contemporánea. La idea central es que el monarca vea al país como una especie de propiedad hereditaria, algo que debe conservar y mantener a largo plazo. Esto, en teoría, lo incentivaría a no agotar los recursos de forma inmediata, sino a preservarlos para que la nación prospere y pueda ser heredada a las siguientes generaciones. En cambio, en una democracia, los gobernantes son elegidos por periodos cortos y no tienen un incentivo directo para pensar en el largo plazo, pues ya que su permanencia en el poder depende de elecciones periódicas. Esto según Hoppe podría llevar a un uso más intensivo, a veces irresponsable, de los recursos públicos para obtener beneficios políticos inmediatos, incluso si eso compromete la estabilidad del futuro. Por eso es importante destacar que la escuela austriaca no está proponiendo volver a las monarquías absolutas, ni mucho menos, sino que utiliza esta comparación para cuestionar la idea de que la democracia es necesariamente el sistema más eficiente o más protector de las libertades individuales. Su propuesta ideal no es ni monarquía ni democracia en el sentido tradicional, sino un orden social basado en el respeto total a la propiedad privada, la cooperación voluntaria entre individuos y la reducción drástica del poder estatal.
En conclusión, la tesis de la escuela austriaca sobre la monarquía parte de un análisis económico e histórico, no de una visión romántica de los reyes. Lo que plantea es que desde la lógica de incentivos, una monarquía propietario podría actuar con una visión de más largo plazo que un gobernante democrático sujeto a la presión electoral. Sin embargo, el ideal de esta escuela sigue siendo una sociedad libre, donde las decisiones colectivas se tomen sin un Estado que concentre poder y que sea ya esté monárquico o democrático. La ley y la justicia. ¿Cuáles son los argumentos que la Escuela Austriaca de Economía para defender la monarquía? Desde la visión de Hans Hermann López, un economista de la escuela austriaca, la monarquía, aunque no perfecta, es menos perjudicial que la democracia moderna. ¿Por qué? Tenemos 5 puntos. Primero, incentivos económicos. El rey ve al Estado como algo propio y hereditario. Lo cuida como un propietario. En cambio, el político democrático solo está de paso y busca sacar provecho rápido, sin pensar en el largo plazo. Segundo punto, menos gastos y menos impuestos. Los monarcas históricos recaudaban mucho menos que los gobiernos democráticos actuales. La razón, no necesitaban comprar votos ni financiar políticas popularísticas. Tercer punto, más estabilidad, menos división. La monarquía hereditaria de continuidad, la democracia, en cambio, crea conflicto constante entre partidos y grupos de interés. Cuarto punto, límites reales al poder. Aunque suene raro, los reyes estaban más limitados que muchos gobiernos actuales. Tenían que respetar tradiciones, a la nobleza y a la iglesia. Hoy, en nombre del pueblo, los estados hacen casi cualquier cosa. 5 puntos. La democracia como excusa para controlar, votar, no garantiza libertad. La democracia ha servido para justificar más impuestos, más deudas y más control estatal. En resumen, la monarquía no es perfecta, pero desde la lógica de incentivos económicos es más responsable y menos destructiva que la democracia moderna. ¿Qué relación tiene la idea de monarquía con la propiedad privada? La relación entre monarquía y propiedad privada se entiende mejor desde una perspectiva filosófica y jurídica. Según el autor Hans Hermann Hoppe, la monarquía es una forma de gobierno basada en la propiedad privada, porque la ley actúa como dueño del Estado. Esto significa que tiene incentivos para conservar y hacer crecer su patrimonio, lo que incluye proteger la riqueza y los bienes de sus súbditos. Hoppe explica que el titular privado de un gobierno, o sea el rey, evitará agravar a sus súbditos hasta que el extremo de reducir sus ganancias futuras, pues ello bajará el valor actual de su patrimonio. Es decir, el monarca cuida la economía y la propiedad privada porque eso fortalece a su propio reino. En contraste, la democracia es vista como un gobierno de propiedad pública, donde los gobernantes solo administran temporalmente el poder. Como no son propietarios del Estado, no tienen los mismos incentivos para proteger el capital. Por eso, según Hoppe, la democracia es inevitable que se consuma el capital, ya que se tiende a gastar más y subir impuestos sin pensar en el largo plazo. Desde esta postura, el paso de la monarquía a la democracia no representó necesariamente un avance. Hoppe incluso afirma que fue un fenómeno de decadencia cultural, porque debilitó el respeto hacia la propiedad privada. Además, Giovanni Sartori, citando a Rousseau, recuerda que los estados pequeños, sean repúblicas o monarquías, prosperan más, porque en ellos se protege mejor la libertad y los derechos individuales como la propiedad.
Esto refuerza la idea de que lo importante no es solo la forma de gobierno, sino que ésta representa los derechos económicos de los ciudadanos. La monarquía se relaciona con la propiedad privada porque funciona como un gobierno patrimonial, donde el rey tiene razones para proteger los bienes de sus súbditos. Por el contrario, la democracia moderna puede debilitar esta protección al tratar al Estado como una propiedad común, sin un dueño responsable. Esta visión nos invita a reflexionar sobre qué tipo de gobierno garantiza mejor nuestros derechos y libertades.